Mi hermano hizo añicos el regalo de mi difunta esposa para mi hija y se rió. Es solo un juguete, dijo mamá. Asentí y me fui. Al día siguiente, gritó cuando vio su Porsche de $180K. O mejor dicho, la montaña de tornillos que solía ser un Porsche. Es solo metal, susurré. Soy Andrew, tengo 36 años, y vi a mi hermano destruir lo único que a mi hija le quedaba de su madre. Y luego, desmantelé sistemáticamente toda su vida. Antes de contarles sobre la absoluta ruina financiera que desaté sobre mi familia, díganme en los comentarios desde donde están viendo esto. Me ayuda a sentirme un poco menos solo en todo esto. El sonido no fue un estrépito. Fue más bien un crujido repugnante seguido por el agudo tintineo de cristales rompiéndose. Fue el sonido de 300 horas de trabajo, amor y dolor físico siendo borradas en una fracción de segundo. La habitación quedó en silencio, ese tipo de silencio que se siente pesado, como si el aire hubiera sido succionado del espacio. Estábamos en la sala de estar de mis padres. Se suponía que era una celebración. Mi hija Maya cumplía 8 años. Era el primer cumpleaños desde que su madre, mi esposa Elena, había fallecido. El aire en la casa ya estaba viciado, lleno de sonrisas forzadas y esa mirada compasiva que la gente te da cuando eres el viudo en la habitación. Pero Maya había estado feliz por un momento, solo un momento. Acababa de colocar la vitrina de cristal sobre la mesa de centro. Dentro estaba el espíritu de Maya. No era solo un barco a escala. Era una obra maestra. Elena había pasado los últimos 6 meses de su vida construyéndolo. Cuando el cáncer se había extendido a sus huesos, cuando sentarse era una tarea, ella se sentaba en su banco de trabajo. Lijó el casco hecho del roble de nuestro antiguo patio trasero. Cosió las velas con la seda de su vestido de novia. Aparejó las diminutas cuerdas con dedos que estaban entumecidos por la quimioterapia. Es hermoso, papi, había susurrado Maya, con los ojos muy abiertos, reflejando los pequeños cañones de latón pulido. Extendió la mano, su pequeña mano temblando un poco. Sabía lo que era esto. Sabía que mamá lo había hecho. Entonces él entró. Kevin, mi hermano menor, el niño de oro, el que no podía hacer nada mal. Tenía 32 años, desempleado por tercera vez este año, y sostenía una cerveza en una mano y una rebanada de pastel a medio comer en la otra. Se tambaleó un poco. Eran las 2 de la tarde. ¿Qué es esta porquería?, dijo Kevin arrastrando las palabras, tropezando hacia adelante. No miró a Maya. Nunca miraba a Maya. Solo miraba las cosas que podía tomar o las cosas de las que podía burlarse. Kevin, ten cuidado, dije, con voz baja. Me interpuse entre él y la mesa, pero mi madre, Susan, apareció de repente, tirando de mi brazo. Oh, Andrew, déjalo ver, arrulló. Solo está interesado en el regalo de su sobrina. No seas tan protector. Debería haberla apartado. Debería haber agarrado la vitrina y haber corrido, pero dudé. Ese hábito arraigado de obedecer a mi madre, de no causar una escena, me mantuvo en mi lugar un segundo de más. Kevin se estiró por encima de mi hombro. A ver si flota, se rió. Un sonido estridente y ruidoso que me crispaba los nervios. Agarró la pesada vitrina de cristal. Kevin, no, gritó Maya. Fue un sonido agudo y aterrorizado. Él la levantó. Me miró, con una sonrisa burlona en sus labios. Lo vi en sus ojos. Esto no era un accidente a punto de ocurrir. Era una demostración de poder. Quería mostrarme que podía tocar lo que era mío. Quería demostrar que las reglas no se aplicaban a él. Inclinó la vitrina. El barco se deslizó dentro, golpeando el cristal. Ups, dijo, y luego la soltó. No la dejó caer. Abrió las manos. Vi sus dedos extenderse completamente. La vitrina golpeó el suelo de madera. El cristal explotó. El casco de madera del barco, seco y frágil, se partió en dos. El mástil, que Elena había pasado 3 semanas tallando bajo una lupa, se hizo astillas. Las velas, hechas del vestido que usó cuando prometió amarme para siempre, fueron rasgadas por los afilados fragmentos de la vitrina. Maya no volvió a gritar.
Simplemente cayó de rodillas. Intentó alcanzar los pedazos, cortándose las manos con el cristal. Maya, no. Me abalancé hacia adelante, agarrándola, apartando sus manos. Su sangre goteaba sobre los restos. Kevin se quedó allí, mirando hacia abajo. Luego se rió. Vaya. Pegamento barato, ¿eh? Se deshizo bastante fácil. Mi padre, Robert, levantó la vista de su periódico en la esquina. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese ruido? Kevin rompió el barco de Elena, dije. Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. Era hueca, como si estuviera hablando desde debajo del agua. Yo no lo rompí, dijo Kevin de inmediato, tomando un sorbo de su cerveza. Se lo estaba pasando a la niña y ella no lo agarró. Pequeña resbaladiza. Lo dejaste caer, dije. Tú lo tiraste. Andrew, suspiró mi madre, poniendo los ojos en blanco. Se acercó y comenzó a recoger los trozos más grandes de cristal, arrojándolos descuidadamente a un cubo de basura. No seas dramático. Fue un accidente. Kevin dijo que se le resbaló. Era el último regalo de Elena, dije. Podía sentir un calor subiendo en mi pecho, una presión detrás de mis ojos que amenazaba con hacer estallar mi cráneo. Lo hizo mientras se estaba muriendo, mamá. Bueno, es solo un juguete, no es así, dijo mi madre, limpiándose las manos en su delantal. Podemos comprarle otro. Uno mejor. Quizás uno de plástico que no se rompa tan fácilmente. Honestamente, darle a una niña algo hecho de cristal, eso es simplemente paternidad irresponsable, Andrew. Miré a mi padre. Se encogió de hombros. Tu hermano no lo hizo a propósito. Ya sabes cómo es. Es torpe. No arruines la fiesta por un barco de juguete. ¿Arruinar la fiesta? Mi hija estaba sollozando en el suelo, aferrando un trozo de madera rota contra su pecho, sangrando sobre la alfombra, y ellos estaban preocupados por el ambiente de la fiesta. Kevin ya se dirigía hacia la nevera para tomar otra cerveza. Sí, relájate, Andy. Le compraré a la niña una Barbie o algo así. Dalo por saldado. ¿Dalo por saldado? Miré a Maya. Me estaba mirando. Sus ojos estaban rojos, llenos de una confusión y un dolor que ninguna niña de 8 años debería conocer. Estaba esperando que yo lo arreglara. O si no podía arreglarlo, estaba esperando que yo hiciera algo. Que fuera su padre, que la protegiera. Durante años, yo había sido el pacificador. Yo era el que le prestaba dinero a Kevin para el alquiler que nunca devolvía. Yo era el que arreglaba el techo de la casa de mis padres porque Kevin no tenía tiempo. Yo era el que compraba los comestibles para el Día de Acción de Gracias. Lo hacía porque quería una familia. Lo hacía porque pensaba que si era lo suficientemente bueno, lo suficientemente servicial, eventualmente me tratarían con la misma adoración que le daban a Kevin. Pero al mirar los restos destrozados del espíritu de Maya, algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue silencioso. Fue el sonido de una pesada puerta de acero cerrándose de golpe y echando el cerrojo. No grité. No le di un puñetazo a Kevin en su cara de suficiencia. Aunque cada fibra de mi ser quería convertir su nariz en pulpa, me levanté. Cogí a Maya. Está bien, dije. La habitación volvió a quedar en silencio. Mi madre pareció aliviada. Bien. Me alegro de que estés siendo razonable. Ahora, cortemos el pastel. No, dije suavemente. Nos vamos. No seas así, Kevin, dijo mi madre. Deja de enfurruñarte. Te estás comportando como una mujer. Lo miré. Realmente lo miré. Memoricé su rostro. La forma en que su mandíbula estaba ligeramente floja, la arrogancia en sus ojos. Miré las llaves que colgaban de la trabilla de su cinturón. Las llaves del Porsche 911 GT3 que había aparcado en la entrada. Un coche que había comprado hace 3 días, un coche que, según él, demostraba que era un empresario de éxito. Tienes razón, Kevin, dije. Mi voz era terriblemente tranquila. Es solo una cosa. Las cosas se rompen.
No deberíamos apegarnos a objetos materiales. Exactamente, Kevin me señaló con un dedo. Escucha a tu hermano, Maya. Finalmente está diciendo algo con sentido. Me volví hacia mis padres. Gracias por la hospitalidad. Saqué a Maya por la puerta principal. No miré hacia atrás. Pasé junto al Porsche amarillo brillante de Kevin. Relucía bajo la luz del sol. Era una máquina hermosa, una obra maestra de la ingeniería alemana. Valía unos $180.000. Abracé a Maya en su silla de coche en mi modesto sedán. Todavía lloraba suavemente. Lo siento, papi, hipo. No pude atraparlo. No es tu culpa, cariño, susurré, besando su frente. No es tu culpa. Mientras caminaba hacia el lado del conductor, me detuve. Miré el Porsche de nuevo. Tomé una fotografía mental de él. Cada curva, cada tornillo. Mi madre pensó que me iba para calmarme. Kevin pensó que estaba huyendo como un cobarde. No sabían que yo no era solo Andrew, el hijo sumiso. No sabían de las inversiones que Elena y yo habíamos hecho. No sabían de la deuda que había comprado silenciosamente. Y ciertamente no sabían que el hombre que se fue esa tarde no era el mismo hombre que había llegado. Ese hombre se había ido. En su lugar había un arquitecto de la ruina. Es solo un juguete, había dicho mamá. Es solo metal, le susurré al Porsche. Arranqué mi coche. El motor ronroneó. Tenía trabajo que hacer. El viaje a casa fue silencioso. Maya se durmió por el agotamiento, su pequeña mano todavía aferrada a una astilla de roble del barco. Conduje en piloto automático, pero mi mente viajaba hacia atrás en el tiempo. Para entender por qué mi reacción iba a ser tan nuclear, tienes que entender la historia. Tienes que entender la injusticia que se había estado gestando durante 30 años. Mis padres siempre tuvieron un favorito. No era sutil. Era un hecho del tamaño de una valla publicitaria en nuestras vidas. Kevin era el bebé milagro, nacido 6 años después de mí cuando pensaban que no podían tener más hijos. Era el niño de oro. Cuando yo sacaba sobresalientes, me decían buen trabajo. Cuando Kevin sacaba un suficiente raspado, lo llevaban a comer pizza para celebrar su esfuerzo. Cuando trabajé en 2 empleos en el instituto para comprar mi primer Honda Civic destartalado, elogiaron mi independencia. Cuando Kevin cumplió 16 años, confirmaron un préstamo para un Mustang nuevo porque necesitaba un coche fiable para la escuela. Pero el verdadero cuchillo en el corazón, la herida que nunca sanó, fue Elena. Elena era el amor de mi vida. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba arquitectura. Yo, finanzas. Ella veía el mundo en líneas y estructuras. Yo lo veía en números y riesgos. Éramos perfectos. Cuando Elena enfermó hace 2 años, nuestro mundo se derrumbó. Cáncer de páncreas. Suele ser una sentencia de muerte, pero luchamos. Luchamos con todo lo que teníamos. Recuerdo el olor del hospital, ese agudo escozor antiséptico mezclado con el olor del café de la cafetería. Prácticamente vivía en esa silla junto a su cama. Los tratamientos eran caros. Incluso con seguro, los copagos, los especialistas, los medicamentos experimentales, nos agotaron. Yo trabajaba de forma remota desde la habitación del hospital, negociando acciones, asesorando a empresas privadas, haciendo todo lo posible para mantener el flujo de caja positivo sin tocar nuestros ahorros a largo plazo. Teníamos un fondo universitario para Maya. Teníamos un fondo de jubilación. Me negué a tocar el futuro de Maya. Una noche, unos 4 meses antes de morir, Elena tenía un buen día. Estaba sentada dibujando en su blog. Andrew, dijo, con la voz ronca. Quiero hacer algo para Maya. Algo que dure. Deberías descansar, L, dije, ajustando su almohada. Pronto tendré mucho tiempo para descansar, sonrió con una sonrisa triste y sabia. Quiero construirle un barco, como los que vimos en el Museo de Boston. Un símbolo para ayudarla a navegar las tormentas. Así que convertí la habitación de invitados en un taller. Le compré las mejores herramientas. Conseguí la madera.
Mientras Elena estaba literalmente consumiendo la fuerza vital que le quedaba para crear ese barco, mi familia estaba. Bueno, estaban siendo ellos mismos. Recuerdo llamar a mi madre una noche, agotado, con lágrimas corriendo por mi cara porque el médico dijo que el tumor no se había reducido. Mamá, está mal, me atraganté. No sé cuánto tiempo le queda. Oh, Andrew, mantente positivo, dijo mi madre con desdén. Por cierto, ¿puedes transferirle algo de dinero a Kevin? Está en un aprieto con su alquiler. Sus compañeros de piso lo abandonaron. Mamá, mi esposa se está muriendo, susurré. Estoy pagando la quimioterapia. No puedo pagar el alquiler de Kevin. Tienes un buen trabajo, Andrew, espetó ella. No seas egoísta. La familia ayuda a la familia. Kevin también está pasando por un momento difícil. Está estresado por encontrar su pasión. ¿Estresado por encontrar su pasión? Mi esposa luchaba por respirar y Kevin estaba estresado porque no quería trabajar de 9 a 5. Colgué. No envié el dinero. Mi padre me llamó una hora después, sermoneándome sobre la responsabilidad y la hermandad. Avancemos hasta hace 3 meses. Elena llevaba 9 meses muerta. Yo todavía me ahogaba en el dolor, tratando de ser madre y padre para Maya. Mis padres nos invitaron a cenar. Kevin estaba allí, sonriendo como el gato de Cheshire. Adivinen qué, anunció Kevin, golpeando la mesa con la mano. Voy a empezar un negocio. Una firma de consultoría de estilo de vida de lujo. Eso es maravilloso, cariño, aplaudió mamá. Y para dar la imagen, tienes que conducir la imagen, dijo Kevin. Sacó un folleto. Era un Porsche 911 GT3. Me voy a comprar este bólido. Lo miré fijamente. Kevin, eso es un coche de 6 cifras. No tienes trabajo. Mamá y papá me están ayudando con el pago inicial, dijo Kevin con aire de suficiencia. Y están confirmando el arrendamiento. Es una inversión, Andrew. Tú no lo entenderías. Eres demasiado averso al riesgo. Se me revolvió el estómago. Mis padres, que decían que no podían ayudar con los costos del funeral de Elena porque estaban ajustados de dinero, estaban confirmando un préstamo para un coche deportivo de lujo para su niño de 32 años. Papá, dije, mirando a mi padre. Acabas de decirme que estabas preocupado por tus fondos de jubilación. Esto es diferente, gruñó papá. Kevin tiene una visión. Necesitamos apoyarlo. Además, los pagos son manejables si su negocio despega. No dije nada entonces. Solo asentí. Pero ese fue el día en que empecé a investigar. Verás, no soy un tipo de finanzas genérico. Soy dueño de una firma boutique que se especializa en activos en dificultades y adquisición de deuda. Soy un inversor silencioso. Compro deudas incobrables a los bancos por centavos de dólar y luego las reestructuro o las cobro. Mi familia no sabía esto. Para ellos, yo era solo un gerente de nivel medio en un banco porque eso es lo que les dije. No quería que me pidieran dinero. Después de esa cena, hice algunas llamadas. Investigué las finanzas de mis padres. Era peor de lo que pensaba. Habían hipotecado su casa hasta el límite para financiar el estilo de vida de Kevin a lo largo de los años. Se estaban ahogando. Y luego vi la solicitud de préstamo para el Porsche. Era un préstamo abusivo. Intereses altos, alto riesgo, el tipo de préstamo que se da a personas con mal crédito que están desesperadas por parecer ricas. Compré la deuda. Me llevó unas 6 semanas finalizar el papeleo a través de una empresa fantasma que controlo. Técnicamente, legalmente, yo era el dueño del pagaré del coche de Kevin. También era dueño de la segunda hipoteca de la casa de mis padres. No había planeado hacer nada con eso todavía. Lo mantenía como una red de seguridad, quizás para forzarlos a recibir asesoramiento financiero más adelante. Quería salvarlos de sí mismos. Pero entonces el cristal se hizo añicos. Entonces Kevin se rió. Entonces mi madre llamó un juguete a la obra del alma de Elena. Mientras entraba en mi entrada, llevando a la dormida Maya a la casa, ese recuerdo del hospital, de las manos delgadas y temblorosas de Elena lijando la madera,
ardía en mi mente. Tomaron la única cosa pura que quedaba en mi vida y la trataron como basura. Acosté a Maya en su cama. Le di un beso en la mejilla. Fui a mi oficina en casa. Abrí mi caja fuerte. Saqué el archivo marcado como deuda de la familia Fletcher. Miré los documentos. Miré la cláusula sobre la recuperación y liquidación de activos. Kevin amaba ese coche más de lo que amaba a cualquier ser humano. Era su identidad. Era su estatus. Está bien, Kevin, le dije a la habitación vacía. ¿Quieres jugar con juguetes? Juguemos. No dormí esa noche. Me senté en la mesa de la cocina con los restos del barco. Fue un trabajo doloroso. Tenía pinzas y una lupa, la misma que Elena había usado. Recogí cada astilla, cada fragmento de cristal, cada trozo de tela rasgada. Los coloqué sobre una sábana blanca, tratando de ver si se podía salvar. No se podía. El casco estaba agrietado por la quilla. El delicado aparejo era un enredo de hilo encerado y desesperación. Mientras rebuscaba entre los escombros de la bodega del barco, una sección ahuecada donde Elena había escondido los contrapesos, mis pinzas golpearon algo de papel. Fruncí el ceño. Lo saqué con cuidado. Era un pequeño rollo de papel, fuertemente enrollado y atado con un hilo rojo. Mis manos temblaron mientras lo desataba. Elena debió haberlo puesto allí antes de sellar la cubierta. Nunca supe que existía. Lo desenrollé. Era su letra. Débil, temblorosa, pero inconfundiblemente suya. Mi queridísimo Andrew, si estás leyendo esto, algo le ha pasado al barco. Te conozco. Probablemente estés tratando de arreglarlo ahora mismo. Probablemente te estés culpando a ti mismo. El barco es solo madera y tela. El verdadero regalo es el recuerdo del amor. Pero Andrew, necesito que me prometas algo. Tienes un corazón de oro. Eres el hombre más amable que conozco. Pero tu familia, te consumen. Toman pedazos de ti. Igual que el cáncer está tomando pedazos de mí. No dejes que se lleven la herencia de Maya. No dejes que se lleven tu alegría. Deja de ser el bote salvavidas para personas que están perforando agujeros en su propio barco. Si te hacen daño, si le hacen daño a Maya, prométeme que dejarás de ser el tipo bueno. Sé el padre que Maya necesita. Sé el lobo, no la oveja. Te amo, mi valiente capitán. ¿Elena? Me quedé mirando la nota. Las lágrimas nublaron mi visión, cayendo sobre el papel. Sé el lobo. Ella lo sabía. Incluso en su lecho de muerte, vio lo que yo me negaba a ver. Vio que mi amabilidad era en realidad debilidad. Al permitir el comportamiento de mis padres y de Kevin, no los estaba ayudando. Estaba dejando que me abusaran. Y ahora habían abusado de Maya. Me sequé los ojos. Las lágrimas cesaron. Una claridad fría me invadió. Cogí mi teléfono. Eran las 3 de la mañana. Marqué un número. Andrew, croó una voz al otro lado. Son las 3 de la mañana. ¿Está bien, Maya? Era la tía Sara, la hermana menor de mi madre. Era la oveja negra de la familia porque se negaba a complacer a Kevin. Lo veía por lo que era, un parásito. Siempre habíamos sido cercanos. Maya está bien, dije. Pero el barco se ha ido. Kevin lo destruyó. Ese pequeño bastardo, siseó Sara. No hubo vacilación. No hubo fue un accidente. Ella lo sabía. Se acabó, Sara, dije. Voy a quemarlo todo. No literalmente, pero voy a tomarlo todo. Dime qué necesitas, dijo. No me pidió que me calmara. Era abogada, una tiburón por derecho propio. Había estado esperando esta llamada durante años. ¿Dónde están?, pregunté. Kevin y mis padres. Se van mañana por la mañana para un viaje de 3 días a Martha's Vineyard, dijo Sara. Mamá lo publicó en Facebook, celebrando la resiliencia familiar, lo llamó. ¿Puedes creer el descaro? ¿Kevin conduce el Porsche? No, dijo Sara. Hablé con mamá antes.
Se llevan el todoterreno de papá porque tiene más espacio para el equipaje. Kevin deja el Porsche en el garaje de mamá y papá. Le da paranoia aparcarlo en la terminal del ferry. Dijo que no quiere que, la plebe, lo raye. El garaje, dije. Perfecto. Andrew, advirtió Sara, bajando la voz. No hagas nada ilegal. No destroces el coche. Eso es vandalismo. Irás a la cárcel. No voy a destrozarlo, dije. Soy el titular del gravamen, Sara. Técnicamente, tengo derecho a inspeccionar mi garantía si sospecho que no se está manteniendo adecuadamente. Y resulta que sé algo interesante. ¿Qué? Revisé la base de datos de seguros hace una hora. Kevin dejó que la póliza caducara ayer. Canceló la cobertura a todo riesgo para ahorrar dinero para el viaje. Pensó que como está en un garaje cerrado durante 3 días, no necesita pagar la prima este mes. Sara se rió. Fue un sonido oscuro y malvado. Está conduciendo un coche de 6 cifras sin seguro. Técnicamente, está en violación del acuerdo de préstamo, dije. Lo que significa que el préstamo está en mora, lo que significa que el activo está sujeto a recuperación o aseguramiento inmediato. ¿Qué vas a hacer? Voy a realizar un poco de mantenimiento, dije. ¿Todavía tienes la llave de repuesto de la casa de mamá? La que te dio para emergencias. ¿La tengo? Estaré allí en 1 hora, Andrew, dijo. Haz que duela. Oh, va a doler, prometí. Le va a costar todo. Colgué. Fui al sótano. Agarré mis cajas de herramientas. No el martillo y los clavos de casa. Agarré mi juego de mecánica de precisión, las llaves de vaso, las llaves dinamométricas, los cortaalambres, las puntas especializadas que usaba para trabajar en mi propio coche. No iba a golpear el Porsche con un bate. Eso es emocional. Eso es sucio. Iba a desmantelarlo. Iba a deshacerlo pieza por pieza, tornillo por tornillo. Miré el barco destrozado una última vez. Te lo prometo, susurré. No más ovejas. La puerta del garaje se abrió silenciosamente. La tía Sara me había dejado entrar y luego se fue a desayunar con una amiga a 2 pueblos de distancia, estableciendo su coartada. Estaba solo en el vientre de la bestia. Ahí estaba. El Porsche 911 GT3 amarillo de carreras. Era una pieza de maquinaria impresionante. Las líneas aerodinámicas, el enorme alerón trasero, los frenos de cerámica. Olía a cuero nuevo y cera para neumáticos. Era el orgullo de Kevin. Era la manifestación física del favoritismo de mis padres y la arrogancia inmerecida de Kevin. Me puse un par de guantes de nitrilo. Encendí las luces de trabajo de alta intensidad que había traído conmigo. No estaba aquí para vandalizar. Vandalismo es rayar la pintura o rajar los neumáticos. Eso es un delito menor. Lo que estaba a punto de hacer era una deconstrucción estructural. Empecé por el compartimento del motor. El capó se abrió con un suave clic. El motor de 6 cilindros opuestos estaba allí, un denso paquete de potencia. Saqué mi juego de carraca. Clic, gira. Suelta. Quité los pernos que sujetaban la barra de refuerzo de la torreta de suspensión. Los puse en un cubo. Luego fui más profundo. Desconecté la batería. Desatornillé el alternador. Aflojé los soportes del motor, los pesados pernos que sujetan el motor al chasis. No los saqué del todo. Solo los aflojé lo suficiente para que el motor ya no estuviera seguro. Descansaba allí por la gravedad y la costumbre. Pasé a la suspensión. Levanté el coche con el gato hidráulico que encontré en la esquina. Papá siempre tuvo buenas herramientas que nunca usó. Quité las ruedas. Retiré las pinzas de freno. No por completo. Solo saqué los pernos de montaje. Las pinzas ahora colgaban de los latiguillos de freno. Si alguien intentara conducir esto, en el momento en que pisara los frenos, las pinzas se desprenderían, destruyendo las ruedas y el sistema de frenado al instante. Pero no estaba tratando de matarlo. Sabía que el coche ni siquiera saldría de la entrada. Pasé al interior.
Quité los paneles de adorno. Encontré el mazo de cables principal, el sistema nervioso central del coche. No lo corté. Cortar es obvio. En su lugar, encontré los pines de los conectores. Usé una pequeña herramienta de pico para sacar los pines de los conectores de plástico, solo un poco. Parecían conectados, pero no había contacto eléctrico. Hice esto para el encendido, para la bomba de combustible, para el módulo de control de la transmisión. Luego vino la pieza de resistencia, los tornillos y pernos. Había traído un cubo de pernos aleatorios, oxidados y pelados de un desguace. Tomé los prístinos pernos de acero alemán de alta calidad que había quitado del Porsche, cientos de ellos, y los metí en una bolsa para llevármelos. En su lugar, esparcí los pernos oxidados y pelados por el suelo del garaje. Dejé algunos descansando en el compartimento del motor. Dejé algunos en el asiento del conductor. Hice que pareciera que el coche simplemente se había desmoronado, o más bien, que alguien había intentado arreglarlo y había fracasado miserablemente. Me llevó 6 horas. Cuando terminé, el sudor me corría por la espalda. Mis manos estaban cubiertas de grasa. El coche parecía perfecto desde 1,5 metros de distancia. La pintura brillaba. La postura era agresiva. Pero era un cascarón. Era un fantasma. El motor estaba desconectado. La suspensión flotaba libremente. La electrónica estaba muerta. Los frenos estaban desprendidos. Ya no era un vehículo. Era un montón de piezas caras descansando muy cerca unas de otras. Me eché hacia atrás y me sequé la frente. Sentí una extraña sensación de calma. Era la misma concentración que usaba al analizar una estructura de deuda compleja. Había analizado el activo, identificado los puntos débiles y liquidado su valor. Miré el cubo de pernos que me llevaba. Estas eran las únicas cosas que mantenían unido el coche. Sin ellos, el Porsche no valía nada. Volver a montarlo costaría más en mano de obra de lo que valía el coche. Tendrías que reconstruirlo desde cero. Empaqué mis herramientas. Limpié mis huellas. Dejé una cosa. En el asiento del conductor, justo sobre el cuero prístino, coloqué un único y afilado fragmento de cristal de la vitrina del barco. Solo un pequeño trozo, un recordatorio. Cerré el garaje. Me subí a mi coche. Conduje hasta el desguace al otro lado del condado. Tomé la bolsa de pernos de alta gama del Porsche, titanio, aluminio, acero de alta calidad, probablemente un valor de $5.000 en fijaciones. Los arrojé al contenedor de chatarra mixta. ¿Qué tienes ahí?, preguntó el tipo del desguace, masticando un palillo. Solo algunos tornillos sueltos, dije. Limpiando el garaje. Te doy $10 por el peso. Quédatelo, dije. No es por el dinero. Conduje a casa. Abracé a Maya. Pedimos pizza. Por primera vez desde la fiesta, respiré tranquilo. Ahora, solo tenía que esperar a que volvieran a casa. 3 días después, domingo por la tarde, estaba sentado en mi coche, aparcado en la misma calle de la casa de mis padres. Tenía a mi abogado, Harrison, conmigo. Harrison era un tiburón en un traje de 3 piezas. Se encargaba de mis adquisiciones corporativas. Sabía exactamente quién era yo y cuánto valía. ¿Estás seguro de esto, Andrew?, preguntó Harrison, ajustándose las gafas. Esto va a ser teatral. Les gusta el teatro, dije, observando la calle. Démosles un espectáculo. El todoterreno de mis padres entró en la entrada. Parecían bronceados y felices. Kevin saltó, con gafas de sol y un polo con el cuello levantado. Parecía el ejemplo perfecto del privilegio no ganado. Vi a Kevin caminar directamente hacia el garaje. Ni siquiera ayudó a descargar las maletas. Quería a su bebé. Le hice una seña a Harrison. Es la hora. Salimos del coche y comenzamos a caminar hacia la casa. La puerta del garaje se abrió. Vi a Kevin de pie, admirando el coche. Caminó a su alrededor, pasando la mano por el alerón. Oye, y grité. Kevin se giró. Me vio. Su rostro se ensombreció.
Mis padres acababan de salir de la casa. Andrew, dijo mi madre, frunciendo el ceño. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a disculparte por arruinar la fiesta? No exactamente, dije. Subí por la entrada, con Harrison flanqueándome. ¿Quién es este?, preguntó mi padre, mirando el caro traje de Harrison. Este es el señor Harrison, dije. Es mi abogado. ¿Abogado?, se rió Kevin. ¿Qué? ¿Me vas a demandar por el barco de juguete? Madura, Andrew. Te dije que le compraría a la niña una Barbie. No estoy aquí por el barco, dije con calma. Estoy aquí por el coche. Kevin se burló. ¿Mi coche? ¿Qué pasa con él? Celoso. Estoy aquí para inspeccionar la garantía, dije. Kevin pareció confundido. ¿De qué estás hablando? Adelante, Kevin, dije. Enciéndelo. Quiero oír ronronear ese motor. Kevin puso los ojos en blanco. Eres tan raro, tío. Vale, mira y llora. Abrió la puerta. Se detuvo cuando vio el fragmento de cristal en el asiento. Lo recogió, frunció el ceño y lo tiró a un lado. No estableció la conexión. Era demasiado denso. Se sentó en el asiento del conductor. Puso la llave en el contacto. La giró. Nada. Ni un clic. Ni un zumbido. Silencio total. ¿Qué demonios?, murmuró Kevin. La giró de nuevo. Nada. La batería debe estar muerta, dijo mi padre. Es un coche nuevo, gritó Kevin. Golpeó el volante con frustración. Quizás deberías revisar el motor, sugerí. Kevin accionó la palanca para abrir el capó. Salió y caminó hacia la parte trasera del coche, donde está el motor en un 911. Levantó la cubierta del motor. Ahora, la gravedad es algo curioso. Funciona creas en ella o no. Cuando había aflojado los soportes del motor, el motor se mantenía en su sitio, principalmente por la fricción y la tensión de las mangueras circundantes. Pero la vibración de Kevin al cerrar la puerta de golpe y entrar lo había desplazado lo suficiente. A medida que la cubierta subía, el soporte se desplazó. Hubo un fuerte golpe. El bloque del motor cayó unos 15 centímetros, estrellándose contra la barra estabilizadora trasera. No se cayó del coche, pero se hundió visiblemente, inclinándose en un ángulo enfermizo. Varias mangueras se rompieron, rociando refrigerante y aceite sobre la prístina entrada. ¿Qué ce?, gritó Kevin, saltando hacia atrás. Entonces una rueda, la trasera izquierda, decidió unirse a la fiesta. Como las tuercas de las ruedas estaban flojas, las había apretado a mano, la sacudida repentina de la caída del motor hizo que la rueda se inclinara hacia adentro. Parecía que el coche se había roto el tobillo. «Mi coche», chilló Kevin. «¿Qué le ha pasado a mi coche?» Mis padres miraban horrorizados. El hermoso Porsche amarillo era ahora un desastre que goteaba y se hundía. Tú, Kevin se giró, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Lo saboteaste. Esa es una acusación seria, dijo Harrison suavemente. Voy a llamar a la policía, gritó Kevin, buscando a tientas su teléfono. Voy a llamar a los polis. ¿Vas a ir a la cárcel, Andrew? Adelante, dije. Llámalos. Mi madre se apresuró hacia adelante. Andrew, ¿qué hiciste? ¿Por qué harías esto? No hice nada ilegal, dije. Solo liberé las piezas. La policía llegó 10 minutos después. 2 coches patrulla. Kevin estaba prácticamente echando espuma por la boca, diciéndoles que yo había destruido su propiedad. El oficial, un tipo corpulento llamado Sargento Miller, se acercó a mí. Señor, este caballero dice que usted vandalizó su vehículo. No es su vehículo, dije. Perdón, gritó Kevin. Mi nombre está en la matrícula. ¿Y quién es el titular del gravamen?, pregunté. Asentía Harrison. Abrió su maletín y le entregó un documento al oficial. Oficial, dijo Harrison, mi cliente, Andrew Fletcher, es el único propietario de Apex Debt Holdings LLC.
Hace 3 meses, Apex adquirió el préstamo de este vehículo del banco de origen. Además, desde hace 48 horas, el prestatario, el señor Kevin Fletcher, violó los términos del acuerdo de préstamo al no mantener una cobertura de seguro a todo riesgo. El vehículo está en mora. El oficial miró los papeles. Miró a Kevin. ¿Es esto cierto? ¿Cancelaste el seguro? Yo. Solo estaba cambiando de proveedor, tartamudeó Kevin. Tenía la intención de renovarlo el lunes. Conducir o almacenar un vehículo sin seguro financiado por un préstamo garantizado es un incumplimiento de contrato, continuó Harrison. El contrato establece que en caso de incumplimiento, el prestamista tiene derecho a asegurar el activo. ¿Asegurarlo?, gritó Kevin. Lo destruyó. Míralo. En realidad, di un paso adelante, estaba realizando una auditoría estructural. Descubrí que el vehículo estaba mal ensamblado. Comencé el proceso de desmantelarlo para venderlo por piezas para recuperar mi pérdida. Dado que la deuda está en mora, y el activo, este montón de metal, es legalmente mío para disponer de él, puedo hacer lo que quiera con él. El silencio que siguió fue más fuerte que el barco rompiéndose. El rostro de mi padre se puso pálido. Tú eres el dueño del préstamo. Tú eres el banco. Soy el dueño de todo, papá, dije. Soy el dueño del pagaré del coche. Y saqué otro papel. Soy el dueño de la segunda hipoteca de esta casa. Mi madre jadeó, agarrándose el pecho. ¿Qué? Compré vuestra deuda incobrable, dije, mi voz desprovista de emoción. Lo hice para protegeros. Iba a perdonarla. Iba a dejaros vivir aquí sin pagar alquiler el resto de vuestras vidas. Iba a pagar el coche de Kevin eventualmente para que pudiera tener un nuevo comienzo. Miré a Kevin, que temblaba. Pero entonces rompiste el corazón de mi hija. Te reíste de la memoria de mi esposa, y lo llamaste un juguete. Señalé el porche hundido y goteante. Así que ahora, Kevin, no tienes un coche. Tienes un montón de chatarra. Y como cancelaste el seguro, no puedes presentar una reclamación por los daños. Todavía debes el importe principal completo de $180.000. Pero no te preocupes, no se lo debes al banco. Sonreí, una sonrisa fría, de lobo. Me lo debes a mí. El oficial de policía miró los papeles, luego a mí, luego al coche, luego a Kevin. Intentó ocultar una sonrisa. Le devolvió los papeles a Harrison. Bueno, dijo el sargento Miller, esto parece un asunto civil. Si la propiedad está establecida, no hay delito de vandalismo aquí. No puedes vandalizar tu propia propiedad. Pero lo arruinó, gimió Kevin. Sonaba como un niño de 5 años. Llévalo a los tribunales, hijo, dijo el oficial. Se quitó el sombrero ante mí y se fue. La policía se fue. Estábamos de pie en la entrada. Los vecinos observaban desde sus ventanas. Andrew, mi madre comenzó a llorar. Lágrimas de verdad esta vez. Andrew, por favor. ¿Es tu hermano? No, dije. Es una mala inversión. ¿Y vosotros también? Harrison le entregó a mi padre un sobre grueso. Señor y señora Fletcher, esto es un aviso de desalojo. Dado que la hipoteca está en mora por falta de pago, creo que se perdieron los últimos 3 pagos, confiando en que Andrew ayudaría más tarde. Apex Debt Holdings está ejerciendo su derecho a ejecutar la hipoteca. Nos estás echando, susurró mi padre. Parecía viejo, de repente muy viejo. Os doy 30 días, dije. Eso es más generoso de lo que sería un banco. Os sugiero que vendáis el todoterreno. Necesitaréis el dinero para la fianza de un apartamento. Uno pequeño. ¿Cómo pudiste hacer esto? Kevin dio un paso adelante, con los puños apretados. Somos familia. Me reí. Fue un sonido seco y sin humor. ¿Familia? Pregunté. Familia es la mujer que pasó su último aliento haciendo un regalo para su hija. Familia es la hija que lloró hasta dormirse porque su tío pensó que la crueldad era divertida. No sois familia, Kevin. Sois un lastre. Me di la vuelta para irme. Espera,
Kevin me agarró del brazo. Me di la vuelta. No le pegué. Solo lo miré con tal intensidad que se estremeció y me soltó. Los pernos, dije en voz baja. Los pernos que mantenían unido ese coche. Los tiré. Igual que tú tiraste mi respeto. Si quieres arreglar ese coche, tendrás que comprar cada tornillo de Alemania. Te costará unos 30.000 en piezas y mano de obra. Pero no tienes 30.000, ¿verdad? ¿Por qué no tienes trabajo? Andrew, por favor, sollozó mi madre. No tenemos a dónde ir. Os tenéis el uno al otro, dije. Eso es lo que siempre quisisteis, ¿no es así? Los tres contra el mundo. Bueno, habéis ganado. Me retiro de la ecuación. Caminé hacia mi coche. Harrison me siguió. Al abrir la puerta, miré hacia atrás por última vez. Kevin estaba pateando el neumático del Porsche. El parachoques se cayó con un estrépito. Mis padres se abrazaban, llorando en la entrada de una casa que ya no era suya. Sentí una extraña sensación en el pecho. No era culpa. No era alegría. Era ligereza. El peso de 30 años tratando de complacerlos, de tratar de comprar su amor, de tratar de ser lo suficientemente bueno, se había ido. Me subí al coche. Eso fue brutal, dijo Harrison mientras nos alejábamos. Fue necesario, respondí. ¿Qué quieres hacer con los restos del coche?, preguntó. Técnicamente, tenemos que remolcarlo. Déjalo ahí durante los 30 días, dije. Que lo miren todos los días mientras empacan. Que sea la pieza central de su jardín. Conduje a casa, hacia Maya. Estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando. «Papi», preguntó. «¿Lo arreglaste?» Me senté a su lado. «No, cariño. El barco se ha ido. Pero arreglé otra cosa. Arreglé la fuga». «¿Qué fuga?» «La que estaba hundiendo nuestro barco», dije. La abracé. Por primera vez en mucho tiempo, la casa se sentía segura. La toxicidad se había ido. Los parásitos habían sido eliminados. Había sido el lobo y mi manada, mi hija y yo, íbamos a estar bien. Pero la historia no termina ahí. Porque cuando destruyes el mundo de un niño de oro, no simplemente se desvanecen. Atacan. Y lo que Kevin hizo a continuación. Bueno, esa es una historia para los tribunales. Los 30 días siguientes al enfrentamiento en la entrada fueron un accidente de coche a cámara lenta para mis padres y Kevin. No me quedé para verlo a diario, pero la tía Sara me dio los puntos más destacados. Lo llamó la gran depuración de la ilusión. Como había ejecutado la hipoteca de la casa, tuvieron que mudarse. Por primera vez en sus vidas, tuvieron que enfrentarse a las matemáticas de su propia existencia sin mis subsidios. Resulta que, cuando no tienes un hijo que paga silenciosamente las facturas de los servicios públicos y los impuestos a la propiedad, la vida se vuelve muy cara muy rápidamente. Hicieron una venta de garaje. Fue menos una venta y más una admisión pública de derrota. Sara me dijo que los vecinos pasaban, rebuscando entre los restos de su vida de alto estatus. Kevin intentó vender su colección de zapatillas de diseño. Se quedó allí, regateando por unas Air Jordans con un adolescente, desesperado por $50. La humillación era palpable. El Porsche, o más bien el esqueleto del Porsche, permaneció en la entrada hasta el último día. Era un monumento a la arrogancia. Cuando la grúa finalmente vino a llevárselo, según los informes, Kevin lloró. No lloró por la casa. No lloró por el dolor que le causó a Maya. Lloró por el metal amarillo que representaba al hombre que pretendía ser. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en un complejo cerca de la autopista. No era un mal lugar, pero era ruidoso y pequeño. No había garaje, no había habitación de invitados y, lo más importante, no había público para su actuación. Corté todo contacto por completo. Bloqueé sus números. Configuré filtros de correo electrónico que enviaban cualquier cosa de ellos directamente a una carpeta que llamé El Abismo. No la revisé. La vida con Maya comenzó a cambiar.
La tensión que había vivido en mis hombros durante años, la constante preparación para la próxima crisis, finalmente se evaporó. Empezamos una nueva rutina. Todos los sábados por la mañana, en lugar de esperar junto al teléfono una llamada de mi madre para hacerme sentir culpable, Maya y yo íbamos a la ferretería. Quiero aprender, papi, me había dicho unos 2 meses después del incidente. Quiero hacer cosas como mami. Mi corazón se rompió y se curó todo a la vez. Le compré un pequeño juego de herramientas seguro para niños. Empezamos con cosas sencillas, una casa para pájaros, un joyero. Una tarde, aproximadamente un año después, estaba en la cocina preparando la cena. La casa olía a ajo y pollo asado. Maya estaba en la sala de estar, lijando un trozo de pino para una estantería que estábamos construyendo. Papi, gritó. Mira, está suave como la mantequilla. Entré y pasé la mano por la madera. Estaba perfecta. Tenía la concentración de Elena. Tenía las manos de Elena. Eres una natural, cariño, dije, besando la parte superior de su cabeza. Mi teléfono vibró en el mostrador. Era la tía Sara. Nos reuníamos para tomar un café una vez al mes para ponernos al día. Era el único vínculo con el viejo mundo. Nunca adivinarás dónde lavé mi coche hoy, dijo Sara, su voz goteando con ese deleite específico alimentado por la justicia. No sé, dije, revolviendo la pasta. ¿El lugar de la calle Men? No, el nuevo taller de detallado de alta gama en Westbury. Prestige Auto Spa. ¿Sabes cuál? Me detuve. Lo conocía muy bien. Prestige Auto Spa era una franquicia. Hacía unos 6 meses, mi firma, Apex Debt Holdings, se había diversificado. Compramos una participación del 40% en el grupo de franquicias regional que poseía esas ubicaciones. Yo era un socio silencioso. Mi nombre no estaba en la puerta, pero mi capital estaba en las paredes. Sí, lo conozco, dije. Buen servicio. Excelente, dijo Sara. Especialmente el tipo que fregaba las llantas. Realmente se metía ahí con el cepillo de dientes. Parecía cansado, Andrew. Parecía como si hubiera envejecido 10 años. Dejé de revolver. Kevin. Kevin, confirmó Sara. Es el detallista junior. Es una palabra elegante para el tipo que limpia el polvo de los frenos y aspira las alfombrillas. Llevaba un uniforme con su nombre. No me vio. Me senté en el vestíbulo detrás de un cristal tintado. Me apoyé en el mostrador. Kevin, el hombre que pensaba que el trabajo manual estaba por debajo de él, el hombre que pensaba que un Porsche era su derecho de nacimiento, ahora estaba limpiando el barro de los coches de lujo de otras personas. ¿Parecía humilde?, pregunté. Parecía roto, dijo Sara. Pero estaba trabajando. Por primera vez en su vida, en realidad estaba sudando por un sueldo. Y, Andrew, conducía un Corolla de 10 años. Tenía una abolladura en el guardabarros. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Y mamá y papá?, pregunté. Era la primera vez que preguntaba por ellos en un año. Están sobreviviendo, dijo Sara. Papá consiguió un trabajo a tiempo parcial como saludador en Walmart. Mamá es. Bueno, mamá es mamá. Se queja a cualquiera que la escuche sobre cómo su hijo desagradecido los abandonó. Pero está aprendiendo a recortar cupones. No se están muriendo de hambre, Andrew. Simplemente están viviendo la vida que realmente pueden permitirse. Bien, dije. Eso es bueno. Hay una cosa más, dijo Sara, suavizando la voz. Mamá me dio una carta para ti. Me suplicó que la tomara. No la he abierto. ¿La quieres? Miré a Maya. Estaba tarareando una canción para sí misma, soplando el serrín de la madera. Estaba feliz. Estaba a salvo. No caminaba sobre cáscaras de huevo, preguntándose si su tío iba a romperle el corazón de nuevo. No, dije con firmeza. Qué mala, Sara. Si quiere disculparse, que se disculpe con el viento. Si quiere dinero, que se lo pida a Kevin. Ahora tiene un trabajo. Eres un hombre duro, Andrew Fletcher, dijo Sara.
Pero pude oír la sonrisa en su voz. Tenía que serlo, respondí. ¿Por ella? Esa noche, después de acostar a Maya, conduje hasta Westbury. No entré. Solo aparqué al otro lado de la calle del Prestige Auto Spa. Era tarde, justo antes de cerrar. Vi una figura con un mono azul empujando un cubo de fregar por el suelo de la bahía. Era Kevin. Parecía más delgado. Su pelo no estaba peinado. Se detuvo para secarse la frente con la manga, luego se agachó para recoger un trapo que alguien más había dejado caer. Levantó la vista por un segundo, mirando hacia la calle. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. Yo en las sombras de mi coche. Él bajo las duras luces fluorescentes de la bahía de lavado. No creo que me reconociera. Conducía un coche diferente y estaba oscuro. Pero se quedó mirando. Una expresión de profundo agotamiento en su rostro. Puse el coche en marcha. No sentí la necesidad de ir allí y regodearme. No necesitaba decirle que cada hora que trabajaba, una fracción de céntimo de su trabajo iba a mi bolsillo como accionista. La ironía era suficiente. El universo había equilibrado la balanza. Me alejé. Fui a casa, a la casa que estaba llena de serrín y paz. El domingo siguiente fue el segundo aniversario de la muerte de Elena. El cielo era de un púrpura amoratado que se reflejaba en la superficie del lago Meret. Aquí era donde Elena y yo solíamos pasear cuando éramos novios. Era su lugar favorito. Maya y yo estábamos en el extremo del muelle de madera. El viento era enérgico, tirando del abrigo de Maya. En sus manos, sostenía un nuevo barco. No era una obra maestra como el de Elena. Era tosco. Las líneas no eran perfectamente simétricas. Las velas estaban hechas de un pañuelo de algodón que habíamos cortado juntos. Habíamos pasado los últimos 3 fines de semana construyéndolo. No lo llamamos el espíritu de Maya. Lo llamamos el lobo. Maya trazó el nombre que yo había quemado en la madera con un soldador. ¿Por qué el lobo, papi?, había preguntado cuando lo nombramos. Porque los lobos protegen a su manada, le dije. Son feroces, pero son leales. Este barco es fuerte. No se romperá fácilmente. Nos arrodillamos en el muelle. El agua lamía la madera. Un sonido rítmico y relajante. ¿Crees que a mami le gusta?, preguntó Maya, mirándome con esos grandes ojos oscuros. Creo que le encanta, dije, con un nudo en la garganta. Creo que le encanta que lo hayas hecho con tus propias manos. A mami no le importaba que las cosas fueran perfectas, Maya. Le importaba el amor que ponías en ellas. Maya asintió solemnemente. Bajó el barco al agua. Flotó inestablemente por un momento, luego se enderezó. El viento atrapó la pequeña vela de algodón y comenzó a derivar hacia el centro del lago. Lo vimos irse. Era una cosita simple y robusta. No estaba encerrado en cristal. Estaba a la intemperie, enfrentándose a las olas y al viento, como nosotros. Pensé en la carta que Elena había escondido en el casco del primer barco. ¿Sé el lobo? Lo había hecho. Había mostrado los dientes. Había derribado las estructuras que amenazaban a mi familia. No había sido bonito. No había sido agradable. A los ojos de mis padres, yo era el villano. Era el hijo desalmado que le dio la espalda a la sangre. Pero mientras estaba allí, sosteniendo la mano de mi hija, sintiendo el calor de sus pequeños dedos en los míos, supe la verdad. La amabilidad sin límites es autodestrucción. La generosidad sin responsabilidad es facilitar la disfunción. Había pasado 30 años prendiéndome fuego para mantener a mi hermano caliente, y todo lo que hizo fue reducirme a cenizas mientras él se quejaba del humo. Miré el agua. El pequeño barco se hacía más pequeño, navegando valientemente contra el oleaje. Papi, dijo Maya. Sí, cariño. No los echo de menos, susurró. A la abuela y al abuelo y a Kevin. Eso es malo. Le apreté la mano. No, cariño, no es malo. Solo significa que sabes lo que se siente la paz. Nos quedamos hasta que se puso el sol.
Nos quedamos hasta que el barco fue solo una mota en la distancia. Una parte del lago, una parte del recuerdo. Nos llevé a casa. Paramos a tomar un helado en el camino. Nos reímos del desorden que hicimos. Vivimos. Nunca arreglé el porche. Nunca arreglé mi relación con mis padres. Algunas cosas están rotas sin posibilidad de reparación. Y lo más inteligente que puede hacer un arquitecto es condenar el edificio y empezar de nuevo sobre un terreno sólido. Construí una nueva vida. La construí sobre una base de respeto, no de obligación. Y en esa casa, mi hija duerme profundamente, sabiendo que su padre no es solo un proveedor, es un protector. Y si alguien alguna vez intenta tocar lo que es suyo de nuevo, bueno, el lobo siempre está vigilando. Antes de despedirme, quiero tomarme un momento para hablar directamente con vosotros, de corazón a corazón. Esta historia no trataba solo de un coche o un juguete roto. Trataba sobre la peligrosa trampa de la dinámica del hijo de oro. Muchos de los que escucháis podríais ser el chivo expiatorio o el proveedor en vuestra familia. Dais, arregláis, os disculpáis con la esperanza de que un día vuestra familia os valore tanto como valora al que toma. La dura lección que aprendí es esta: no se puede comprar respeto con sumisión. Mis padres no amaban más a Kevin porque fuera mejor. Le permitían todo porque era más fácil que hacerle responsable. Al protegerlo de las consecuencias, lo lisiaron. Y al permitir que me usaran, no estaba siendo un buen hijo. Estaba siendo cómplice de mi propio abuso. El amor verdadero protege. A veces, el amor se parece a decir no. A veces, el amor se parece a un aviso de ejecución hipotecaria o a una negativa a pagar una fianza. Parece cruel en el momento, pero es la única manera de romper el ciclo. Tuve que convertirme en el villano de su historia para ser el héroe en la de mi hija. Si te aferras a una relación únicamente por culpa, pregúntate, ¿esta persona está alimentando tu alma o se la está comiendo? Quiero saber de vosotros. ¿Alguna vez habéis tenido que cortar lazos con un miembro de la familia para salvar vuestra propia paz? ¿Fue lo más difícil que habéis hecho? Dejad un comentario abajo con vuestra historia o simplemente comentad bien si creéis que establecer límites es un acto de respeto propio. Soy Andrew y espero que encontréis el coraje para construir vuestro propio barco, uno que nadie pueda romper jamás. Gracias por escuchar.